No hay dudas que la naturaleza dotó a Cuba de una vida animal y vegetal envidiable. No solamente por el número de especies, sino también por su exclusividad. Y si son las aves, muchísimo más. Ya sea por su canto que por su bello plumaje, lo cierto es que hay muchísimos criadores que se dedican precisamente a la cría de aves. Y entre ellos, la cría artificial de aves. ¿Cría artificial? Pues sí. Si me acompañan en los próximos minutos, sabrán de qué les voy a hablar. Ya comienza, naturalmente. Aunque les parezcan conceptos iguales, realmente no lo son. No es lo mismo decir cría de aves que cría artificial de aves. Hay un elemento fundamental en este concepto. Se los voy a decir. En un recorrido que hizo nuestro equipo de naturaleza por parte del occidente del país, visitamos varios aviarios, o sea, grandes espacios donde las aves habitan en cautiverio, aunque los más extensos imitan muy bien el hábitat natural. Conocimos la experiencia de muchos criadores, las formas en que distribuían las especies, su alimentación, las peculiaridades de la reproducción, los cuidados de la higiene y la salud. En fin, un mundo poco explorado, al menos por nosotros. Realmente fue impresionante la enorme diversidad que encontramos. Parte de esa diversidad la vamos a conocer en nuestra visita a un pequeño aviario. Digo pequeño por el espacio, pero muy rico en número de especies y sobre todo por una manera muy particular de proceder en cuanto a la reproducción y la alimentación de las diferentes especies que allí vamos a encontrar. Se los adelanto en nuestro segmento en breve. No se pierda cómo este médico veterinario brinda atención alimentaria a algunos ejemplares necesitados de su ayuda. Además veremos la cría de pichones en incubadora. Conozca cómo y por qué cría artificialmente las aves. En breve, también veremos en detalles a algunas de las especies exóticas más raras. Al inicio de nuestro espacio les había hablado de dos términos o procedimientos en la cría de aves. Vamos a abordarlos ahora de manera detallada. Al contrario de las jaulas de pájaros, los aviarios permiten a las aves un mayor espacio para volar. Como les dije, estos a menudo contienen plantas y arbustos que logran la simulación de un hábitat natural. En este caso, el ave no necesita, salvo algún suceso extraordinario, de la asistencia directa del criador sobre el ave. Ellas por sí mismas consumen el alimento, se asean, se reproducen y realizan todas las acciones que son vitales para su vida. Eso lo realizan, repito, por ellas mismas. Claro está que el criador solo tiene que proporcionarle el alimento y garantizar el bienestar a las aves. Eso forma parte de su responsabilidad. Claro, otra cosa es cuando el ave necesita de la intervención directa del hombre. En el mismo proceso de reproducción y alimentación, si éstas no lo pueden realizar por sí mismas y necesitan entonces de la urgencia de su criador, estamos hablando de cría artificial de aves. Les recuerdo esta palabra, responsabilidad. Cuando asumimos la idea de la cría de un animal, en este caso aves, debemos tener presente que dependen de nosotros tanto para alimentarse como para beber y tener buena higiene, e incluso hasta para reproducirse. Durante años el ser humano se ha encargado de analizar, estudiar a profundidad los requerimientos nutricionales, las condiciones en que se desarrollan las aves en vida silvestre, con el objetivo de tratar de llevarlas a una reproducción en cautiverio, garantizándole de esta forma los suministros nutricionales que ellos requieren, creando las condiciones de hábitat y alojamiento necesarias para poder lograr su reproducción en cautividad. La importancia que radica la presencia del ser humano es que hay muchas aves que están en peligro de extinción. Considero que se han dado pasos de avances muy
gigantesco, ¿no? Y se han logrado reproducir aves que costaban mucho trabajo, su reproducción inclusive en vida natural, ya se han logrado reproducir en cautividad. Con el médico veterinario Alexei Vance seguiremos conversando más adelante. Es tiempo de hacer una breve pausa. Cuando regresemos estaremos conociendo algunas de las aves exóticas que tienen su aviario y por supuesto cómo las reproduce y alimenta. Esto lo tendremos, reitero, luego de la pausa. Ya estamos de vuelta. Hoy estamos abordando el tema de la cría artificial de aves. Por cierto, hablando de aves exóticas, vamos a hablar un poco más sobre ellas. No hay dudas que el protagonismo se lo llevan los aramacao o guacamayo rojo, como se conoce a esta especie, el más común en los aviarios de Cuba. La cría de este guacamayo es complicada, sobre todo por las características de su reproducción y hábitos alimenticios. Se emparejan de por vida después de los 4 años de edad. La hembra pone 1 o 2 huevos, que empolla por 24 o 25 días. Se alimentan de semillas, frutas, nueces, flores y néctar. Ya en cautiverio, se adaptan a las condiciones que encuentran en los aviarios. Vean al yaco o loro gris. Es la única especie que pertenece al género Psittacus y uno de los loros que viven en África. Su aspecto es inconfundible por su pico negro, su plumaje color gris y su cola roja. Se conocen 3 subespecies. Existen especies de aves que su reproducción ocurre durante todo el año. Hay otras especies de aves que son aves que tienen un ciclo, es decir, una estación determinada del año, donde en ese momento ocurre el apareamiento de ellos y por tanto la descendencia. Tenemos el tema de los guacamayos, es decir, las especies de ara son aves muy complicadas para su reproducción en cautiverio. Es decir, de forma general la mayoría de los loros es una familia de aves que su reproducción es complicada en cautividad. Los loros Kramer y los llamados Alexander también son de las especies más llamativas en los centros de cría, tanto por su variedad cromática como por su tamaño y elegancia. Los Kramer distinguen a cualquier aviario, sobre todo por las mutaciones de color, muchas de ellas logradas por el manejo reproductivo de las especies. Los criadores utilizan intencionalmente un ejemplar u otro para lograr la tonalidad cromática que se persigue, pero esto no es así tan fácil. Crear las condiciones para el establecimiento de pareja también lleva no poco tiempo. Por su parte, el Alexander es también una joya que distingue a cualquier aviario, pero no se reproducen con facilidad. Las condiciones que encuentran para ello serán vitales si queremos multiplicar nuestra cría. La cría artificial surge hace miles de años. ¿El objetivo cuál es? El objetivo de la cría es lograr es decir, perpetuar la especie con un fin determinado que al final de la crianza se determina para qué será. El animal que se cría manso, y esto quiero que sí quede claro, sí sirve para una reproducción futura. Es decir, hay una teoría de que los animales que son criados a mano después cuesta trabajo reproducirse, pues es todo lo contrario. Es decir, es un animal más dócil inclusive para el manejo dentro del nido. Son animales que no se estresan por la presencia humana. Generalmente lo que se hace, es decir, lo que aconsejo para la cría artificial es que al menos los primeros 10-15 días del nacimiento de los polluelos sean alimentados por los padres. De esta forma se garantiza que los padres, con la alimentación inicial, le transmitan flora microbianas que tienen en el buche que son necesarios para la digestión de los alimentos. Lo que más llama mi atención, además de las diferentes especies exóticas, que son bellísimas por cierto, es la manera de proceder. ¿Cómo interviene este criador en la alimentación de las aves? Esto sucede en cualquiera de los amaneceres para este criador. Las primeras horas del día son intensas. Los ingredientes preparados, frutas y vegetales que garantizan la fibra, las legumbres y el huevo, las proteínas, junto a otros alimentos que son batidos hasta formar la papilla, que luego es calentada a una temperatura similar a la que sus progenitores regurgitan los alimentos. Esta es una experiencia que Alexei aplica desde hace más de 11 años. El objetivo de la cría artificial es garantizar que todo pichón que nazca pues tenga un desarrollo final viable, es decir, que sea un animal
que se logre dentro del aviario. La mayoría de estas especies, que son muy difíciles para reproducir, reproducen en épocas determinadas del año, de modo tal de que en el periodo, es decir, después que ocurre el nacimiento y viene el periodo de alimentación, se le retira a los pichones, pues el ave queda lista para una segunda puesta, inclusive hasta para una tercera. De esta forma estás logrando multiplicar la descendencia en un periodo, en la misma época del año, 2 o 3 veces de lo que pudiera ser en vía normal. Ya les decía, para este criador de aves el amanecer es intenso. Mientras la gran mayoría de los animales que tiene bajo su cuidado disfrutan de su alimento matutino, algunos ejemplares necesitan la intervención directa para lograr sobrevivir. El alimento debe ser suministrado a la misma hora. La dieta debe ser cuidada, su elaboración tendrá que adecuarse a la etapa de desarrollo. Los requerimientos son diferentes en cada especie. Todo debe ser cuidado celosamente, incluso la frecuencia de alimentarlos, que variará según la etapa de desarrollo en que se encuentren. Al propio tiempo, en las incubadoras los polluelos reciben el calor necesario que los haga fuertes y puedan sobrevivir sin el cuidado de sus padres naturales. Díganme si es o no una cría muy complicada. No es solamente tener el ave y la jaula. Hay que dominar muchos elementos: la alimentación, la reproducción, la higiene. El criador tiene que tener mucha responsabilidad si al mismo tiempo quiere poseer un aviario en excelentes condiciones. Nuestra aventura termina por hoy, pero es el punto de partida para nuestro equipo de naturaleza de Cuba Visión Internacional de iniciar un nuevo periplo, un nuevo recorrido. Lo haremos como hoy, como siempre, naturalmente.